Soy ingeniero en aeronáutica de profesión, pero a los 25 años abandoné la ingeniería para dedicarme a algo muy loco que me apasionaba desde los 12, que es el trabajo del ser. Quienes creemos que somos es solo una pequeña porción de quienes podemos ser. Yo jamás me planteé ser empresario, emprendedor. Para mí ser empleado era lo más seguro, era lo más cómodo, pero llegó un punto en donde me di cuenta de que pues estábamos muy limitados, de que realmente la forma de seguir creciendo no era en esa institución. La principal creencia que tenemos que trabajar es ese miedo a que las cosas estén controladas por uno. Conectar con las personas, conectar con alguien que sabe hacerlo, dejarme guiar por alguien que sabe hacerlo, para mí es esencial. En este episodio tenemos un gran invitado, fundador de Daikimi, Conciencia en Movimiento. Nuestro invitado logró convertir las deudas, la separación y la confusión total en una vida con propósito e impacto. Al día de hoy lidera una institución que guía a otros a reconfigurar su vida desde el interior. Al inicio no tenía rumbo ni idea de cómo emprender, pero sí tenía algo claro. No quería seguir viviendo una vida sin riesgos, sin decisiones y sin dirección. En este episodio aprenderás cómo dejar de seguir fórmulas que no te llevan a nada, a superar miedos profundos y construir un sistema de vida y negocio con conciencia y disciplina. Le damos la bienvenida a Diego Camarena. Diego, bienvenido a Reconfigurados. Muchas gracias. Bien feliz de estar aquí. Es un gusto tenerte aquí. Ya hemos tenido la oportunidad de platicar en varias ocasiones y hoy en día es en este formato. Estoy seguro que hay mucho valor que aportar. ¡Hey! Alto ahí, antes de seguir con el episodio, te tengo un regalo, sí, un regalo real y totalmente gratuito. Hemos creado un diagnóstico de finanzas personales para que descubras en qué punto estás y qué necesitas hacer para mejorar. Es rápido, fácil y te va a dar claridad sobre tu situación financiera actual, desde cómo estás administrando tu dinero hasta qué hábitos podrías ajustar para ahorrar sin sufrir. Solo ve al enlace en la descripción y hazlo ahora. Tu yo financiero te lo va a agradecer. Y hay muchas personas que te conocen y otras que no te conocen. Para las personas que no te conocen, platícanos un poco más quién es Diego Camarena. Bueno, mi nombre es Diego Camarena, soy mexicano, soy ingeniero en aeronáutica de profesión, pero a los 25 años abandoné la ingeniería para dedicarme a algo muy loco que me apasionaba desde los 12, que es el trabajo del ser. Desde los 12 años empecé a leer libros de Carlos Castaneda, a empezar a pensar más sobre quiénes somos realmente, la conciencia de por qué estamos en este mundo y varias cosas así. Y desde ese entonces empecé con estos libros hasta que a los 25 años me enteré de una técnica que viene de China que se llama Chunin Qigong y a partir de ahí decidí dejar esto para dedicarme por completo a la difusión y la enseñanza de esto. En el 2018 me gradué como instructor de esta técnica y desde ese mismo año fundé una institución que se llama Daikimi, Conciencia en Movimiento, que hoy es la institución con mayor difusión de Chunin Qigong a nivel mundial en línea. Somos quienes más hacemos que esta información llegue a esto y somos una comunidad que está creciendo. Yo creo que es la de más rápido crecimiento actualmente. Y pues básicamente soy instructor de esta técnica, pero también soy director de esta institución. Ok. Ahora, para las personas que no conocen en qué consiste esta técnica, ¿nos podrías describir un poco en qué consiste? Claro. De manera general, un médico del doctor Pan Ming en China se da cuenta de que las personas que él trataba los ayudaba, se curaban de muchas enfermedades, incluso algunas que parecía que no había mucho que hacer. Él los ayuda y quería ayudar mucho a las personas, este doctor, pero se da cuenta de que nunca lo va a lograr porque regresaban las personas enfermas de otras cosas. Y él, siendo un experto en budismo, en taoísmo, en confucianismo, una persona muy destacada en todo lo que había hecho en su vida, se da cuenta de que puede ayudar a las personas a curar la raíz de lo que los está enfermando, porque estaba en la medicina correctiva. Entonces, los síntomas, ¿no? Sí, o sea, tú tienes ciertos síntomas, tú llegas enfermo, yo te ayudo a recuperar la salud. Pero él comparte que tiene una especie como de iluminación, como una epifanía, donde dice, es que sí podemos trabajar con lo que originó estos problemas y si cambiamos eso,
no tendrían por qué venir. Entonces renuncia a la práctica médica y crea este sistema que llama Chen Chikung, que a muy grandes rasgos es como el trabajo con uno mismo para desarrollar esta sabiduría que te permite mantenerte bien a lo largo de tu vida, no tanto como pensando en curar las enfermedades, sino en ir a la raíz de lo que nos enferma, porque son cosas muy comunes las cosas que nos enferman, y crea todo un sistema que se empieza a difundir, se volvió muy popular en China y después en todo el mundo. Y actualmente en México es el lugar donde más se está desarrollando en el mundo, porque en China se reguló y entonces hubo ahí como algunas cuestiones que no permitían que creciera tan rápido. Y aquí en México es donde está creciendo con mucha fuerza. Básicamente es hacer ciertos movimientos, trabajar con el concepto de chi de los chinos, con meditaciones, pero todo está enfocado precisamente a cambiar la vida, cambiar el estilo de vida, cambiar la forma de pensar para mejorar la calidad de vida y resolver de raíz las cosas que nos enferman. Ok, entonces son meditaciones, son movimientos, son respiraciones y con una serie de este tipo de movimientos, con las técnicas que tú compartes, las personas no solamente pueden resolver un tema de salud, sino también pueden estar mejor en su vida y pueden generar ¿qué cosas? ¿Cuáles son los beneficios que normalmente tiene una persona que practica esto? Claro, nosotros tenemos un concepto que llamamos el verdadero ser, que radica en que las personas cuando nacemos, empezamos como que nos empiezan a cargar de programas, ¿no? Algo que tú también hablas mucho en los cursos. Y entonces nos empiezan a cargar de creencias y de actitudes, formas de pensar, formas de actuar que adoptamos como nuestras y empezamos a pensar que así somos. Sin embargo, en el budismo hay un concepto de que hay algo antes de eso. O sea, a alguien se le cargan todas esas creencias y que en realidad todas esas creencias deberían de ayudarnos para interactuar con el mundo. Sin embargo, nosotros cometemos el error de confundirnos y creer que somos las creencias, cuando en realidad somos quien ocupa el cuerpo, ocupa las creencias, ocupa la mente para tener nuestra experiencia humana. Entonces, de este concepto budista es que entendemos que muchas de estas creencias son las que provocan todo tipo de problemas. No solo enfermedades, sino problemas con la familia, con la pareja, económicos, muchas otras cosas. Y esto, curiosamente, ahora se ha vuelto muy popular porque cada vez más los seres humanos nos damos cuenta de esto. Entonces, las personas que practican este tipo de ejercicios no lo hacen porque los ejercicios los vayan a curar. Hay personas que me preguntan, oye, ¿qué enfermedades cura esta práctica? Yo les digo ninguna. O sea, la práctica no cura una sola enfermedad. Lo que hace la técnica es que regresas a tu estado interno natural, te da la fuerza, te hace consciente de ti mismo para que conectes con este estado y desde este estado tu cuerpo es el que se cura. Porque hay personas que piensan en esto como una pastilla, ¿no? El ejercicio te cura. No, el ejercicio no te cura. Quien se cura eres tú. Pero esta práctica, esta técnica, hacer estos movimientos, lo que permite es que seas consciente de todas las cosas que alguna vez tal vez considerabas como importantes, valiosísimas, o que te enojaban, te estresaban, o tenías resultados que no eran adecuados para ti. Y entonces que veas lo que estás haciendo, veas que no eres tú, para ir cambiando las cosas. Entonces los beneficios van mucho más allá de mejorar la salud, van de dejar de estresarnos sin control, o sea, mejorar nuestra calidad de sueño, mejora nuestra relación con los demás porque mejoramos internamente nuestra relación con nosotros mismos. Entonces, a partir de ahí o a través de eso es que los beneficios pueden ser demasiado amplios, o sea, podríamos hablar de muchos, pero sobre todo es ser conscientes de nosotros mismos, ser conscientes de quiénes somos realmente. Ok, gracias por compartir eso. Me parece que es muy valioso y me parece que cada vez más personas requerimos esto, ¿no? Siempre estar trabajando. Creo que es un trabajo que nunca termina y hay que estar conectados con ello. Ahora, me ha tocado ver tu recorrido, ¿no? De varios años que tenemos de conocernos y me parece que ha sido admirable ese recorrido. Tanto la forma en la que te has transformado tú como la forma en la que te has formado la vida de muchas personas. ¿Nos puedes compartir 2 resultados o 2 logros de los cuales tú estés muy orgulloso? El primero es la comunidad que hemos creado. Definitivamente es
Lo más valioso que he obtenido a través de todo esto ha sido la conexión con tantas personas tan valiosas. Yo pensaba así antes cómo era mi vida. La verdad es que era como muy cerrada en la mente y muy cerrada en muchos sentidos. Y a partir de que empiezo con el emprendimiento, empiezo con esta institución, empiezo a conectar con muchas personas y comienzo a entender que este verdadero cero, esta forma de vida de la que hablamos en la técnica, la tengo que poner a la práctica. Y me doy cuenta que hay muchas personas cultivando este estado desde muchos ángulos y empezamos a formar una comunidad. Entonces somos de una comunidad unida, somos de una comunidad muy interesante donde hay personas que han tenido logros en muchos ámbitos, desde la física, por ejemplo. Tenemos algunas personas que dan clases de física en Cambridge o cosas por el estilo, que están que forman parte de esta comunidad. Como personas que están regenerando el campo, personas que están ayudando en educación, médicos. O sea, habemos muchas personas que estamos buscando crear un mundo mejor. Ese sería el primero. En segundo lugar, pues ha sido el reconocimiento de las personas que hemos tenido desde China, porque esto viene en China, pero como les decía, hubo ciertas regulaciones bajo las cuales dijeron, está bien que hagan todo esto, pero deben de cumplir ciertos requisitos. Entonces esto limitó el crecimiento de las comunidades en China. Y hemos tenido el reconocimiento de varios maestros allá, como esta comunidad creciente, esta comunidad que está haciendo una difusión y un buen trabajo a través de su enseñanza, que incluso nos han invitado a trabajar mucho con ellos, a colaborar con ellos. Incluso me andan invitando a vivir allá un rato a China. Entonces hay muchas cosas que ese reconocimiento ha sido como un logro, porque de la fuente de quienes enseñaron esto, pues tener esa visión, pues es algo que ha sido muy satisfactorio. Gracias por compartir eso, y además muy merecido, ¿no? Siempre uno reflexiona que cuando inicias un camino de aprendizaje, pues empiezas siendo el aprendiz desde cero, ¿no? Novato, y después vas avanzando y vas conociendo, vas practicando, vas generando cierta experiencia hasta que vas generando más maestría. Y una vez que llegas a ese nivel de maestría, el mayor logro que uno tiene es cuando tu propio maestro te reconoce como un maestro, y eso es algo hermosísimo. Así que felicidades por ello. Ahora, Diego, vives hoy en día una vida distinta a lo que muchas personas, ¿no? La transformación que has tenido en tu vida ha sido impresionante, pero también has tenido una transformación como empresario. Esas dos cosas, esa conexión, me parece que ha sido fantástica, porque te ha permitido, pues, amplificar más esta técnica y la transformación que haces en la vida de los demás. Y ahorita muchas personas te reconocen como su maestro, como su líder, como su gurú, ¿no? en este espacio y en esta técnica. Y normalmente las personas, pues, nos reconocen cuando estamos en un lugar en específico, pero pues no conocen todo el camino que hay que recorrimos y dónde iniciamos, ¿no? Porque piensan que siempre hemos estado así, pero la realidad es que no, el inicio fue distinto. Y estoy seguro que hay muchas personas que nos están viendo en este momento que tienen un inicio distinto, ¿no? Dicen, bueno, sí, tú estás viviendo esto porque tú estudiaste esto y porque tú fuiste chino y porque bla, bla, bla. Y estoy seguro que el inicio fue diferente. Entonces, compártenos un poco cómo iniciaste, cómo fue este recorrido hasta el momento en el que te encuentras ahora. Bueno, el inicio fue doloroso, fue difícil. De entrada, yo jamás me planteé ser empresario, emprendedor. Para mí ser empleado era lo más seguro, era lo más cómodo. No quería dejar de ser empleado. Yo, antes de crear esta institución, trabajaba en otra institución. Básicamente me volví la competencia del lugar donde trabajaba. No lo veo tanto así yo como que estamos compitiendo, pero en nivel empresario lo podríamos entender como tal. Porque yo trabajaba ahí, yo llegué al punto en donde era básicamente la mano derecha de mi jefe, ¿no? Y llevaba todos sus cursos y yo estaba muy cómodo ahí. Incluso me iba a formar como instructor dentro de esa institución, pero llegó un punto en donde me di cuenta de que pues estábamos muy limitados, de que realmente la forma de seguir creciendo no era en esa institución, sino ir a China. Y es cuando pues tomo la decisión de viajar a China para certificarme, porque era importante para mí tener esta certificación, tener este reconocimiento de maestros que pueden darnos este
este reconocimiento para poder enseñar esta técnica. Entonces, en el momento en el que tomo la decisión, tengo que cambiar un montón de cosas que yo pensaba que iban a ser de una forma, un montón de cosas que yo creía que iban a ser de una forma. Tenía como bien planeado mi camino de crecimiento, de cómo iba a ser mi vida, de las cosas que quería hacer con ella, y todo se transformó por completo. Y fue muy doloroso en realidad, porque erróneamente, pensando en que iba a ser instructor de esta institución donde trabajaba, me comprometí con el pago de un departamento, con comprar un departamento. Entonces yo estaba seguro de que en cuanto me graduara, pues mis ingresos iban a aumentar y eso me iba a ayudar a pagar de manera relajada y cómoda, ¿no? el departamento. Estaba casado en ese entonces y pues juntos compramos ese departamento. Y cuando pues mi esposa ese entonces me dice, oye, pues, ¿qué va a pasar, no? O sea, porque esto no parece ser que sea el camino adecuado. ¿Qué vas a hacer? Le dije, pues voy a China. Me apoyó totalmente de ello. Básicamente ella fue la que me dijo, tienes que ir a China, lo cual le agradezco enormemente. Y pues nos damos cuenta de que me tengo que endeudar como con 100,000 pesos más, además de la hipoteca. Entonces, fue así de, pues es que no hay otro camino. Entonces, lo que yo creía era que iba a ir a China, iba a regresar. Algunas personas me conocían. Yo sabía cómo funcionaba la institución, conocía todas las tripas, pero todo, o sea, absolutamente toda la institución lo conocía, lo entendía perfectamente, según yo. Y entonces dije, pues voy a regresar, voy a hacer lo que estoy haciendo aquí, pero lo voy a hacer ahora para mí. Y entonces, en relativamente poco tiempo voy a generar los ingresos para seguir pagando el departamento, y conforme vaya creciendo, vamos a regresar como a la estabilidad y ya, ¿no? Y se van a poder pagar. Entonces pido un préstamo para esos 100,000 pesos. Me voy a China. Todo el tiempo me sentí así con el agua en el cuello de deudas. Regreso. La experiencia fue increíble en China. Regreso y empiezan muchos problemas. O sea, de entrada, lo que yo pensaba que iba a ser, no, emprender es mucho más difícil tal vez que lo que uno piensa que puede ser. Yo tenía una idea de cómo iba a ser. Fue mucho más difícil. Eso también me distanció de mi esposa en ese momento. Nos separamos, nos divorciamos. O sea, de que yo me voy a China, que regreso en 6-7 meses, nos separamos. Abandonamos el departamento, lo ponemos en renta. Y pues básicamente me voy a un cuartito que amablemente me prestó un tío, donde pues en ese cuartito ahí era hacer la cosa, ¿no? Pero no tenía muebles, no tenía nada. O sea, básicamente perdí todo, vendimos todo lo que se pudo para disminuir los pagos de renta, de hipoteca y un montón de cosas que teníamos. Entonces pues no tenía para dónde hacerme, no tenía muchos ingresos. Y así es como empezó la situación. No solo eso, sino que cuando regreso no tenía idea de qué hacer. O sea, cuando empiezo a difundir los cursos y no obtengo la respuesta que yo pensé que iba a obtener, yo tenía una idea, ¿no? Pues esta es la forma en la que hacíamos las cosas en esta institución, lo voy a hacer igual, lo hago igual y no funciona. Y no tenía idea de por qué no estaba funcionando. Afortunadamente una amiga, María Hernando, que también es tu alumna, ella me dijo antes de irme a China, no vayas a hacer lo que yo hice, no hagas las cosas como se te ocurren. Emprender, tener una empresa requiere de una capacitación y de alguien que sepa cómo hacerlo. Entonces me recomendó contigo, tomé el curso de reconfiguración financiera y ahí es donde dije, es lo que me hace falta. Hay un cuestionario que tú haces en y donde vas poniendo ciertas calificaciones. O sea, yo me reprobé siempre en el de creencias. El de las creencias está reprobadísimo. Yo dije, no, es que por eso no funciona, porque en mis creencias no es posible, en mi mente no es posible generar estos ingresos de esta manera. Y ahí empieza el switch. Afortunadamente fue pronto, o sea, fue en cuestión de meses que hago ese switch y digo, no, tengo que cambiar mi mente. O sea, lo que tengo que cambiar no es lo que estoy haciendo, sino todas mis creencias de que yo solo quiero ser empleado, de que es seguro hacerlo así, de que no quiero que me vean. O sea, me daba
vergüenza, me incomodaba mucho salir en redes sociales. Yo creo que la gente no se cree eso porque hoy pues me la paso grabando videos en redes sociales, pero me daba mucha pena, no me gustaba. O sea, yo le decía a amigos, a todos en ese entonces, o sea, yo soy feliz siendo la persona detrás de las cortinas, ¿no? O sea, yo no quiero estar en el escenario, yo quiero estar detrás y yo quiero brillar estando detrás, ¿no? Que me vaya bien estando detrás, pero que me pusieran ahí enfrente era algo súper incómodo y es ahí donde empiezo a ver, tengo que hacer un montón de cambios y en ese proceso pues comienzo a hacer los cambios, empiezo a ver resultados, pero de todos modos pues fue difícil, ¿no? Porque había hecho todos estos cargos y después pues es aprender contigo pues también cuesta, ¿no? Entonces, órale, tarjetazo y luego otro programa que nos ofreces, digo, es que sí necesito todo eso porque no lo sé hacer, pues otro tarjetazo. Entonces, si ya me sentía con el agua en el cuello, ya nomás me quedó asomado así un poquito en la nariz. Apenas respiraba así. Para que apenas respirar y de pronto sentía que no salía de eso. Pero ese fue el inicio. La verdad es que en cuestión, en la relación de pareja se terminó, en mi sueño del departamento pues se terminó, en cómo iba a hacer los cursos, todo lo que yo pensaba que iba a hacer, todo eso se terminó. Entonces ese fue como una muerte para un renacimiento y no fue como inmediato el cambio, sino que tomó varios años para que empezara a sentirme que ya podía respirar un poco. ¿Estuviste dispuesto a pagar el precio también? Sí. Porque sabías que si seguías haciendo lo mismo ibas a tener los mismos resultados. Sí, y eso me quedó muy claro desde la primera vez que estábamos en reconfiguración financiera. Invitas a pasar, ¿no? A algunas personas en algún momento. Y yo, el yo de antes de emprender hubiera dicho, yo no va a pasar. O sea, pero en ese momento dije, tengo que hacer lo que no me atrevo a hacer, lo que me incomoda lo tengo que hacer. Sí. Entonces cuando dije, ¿quién quiere pasar? Dije, yo paso. O sea, ¿quién quiere hacer esto? Yo lo hago. O sea, tuve que darme cuenta de que sí, como dijiste, o sea, hay que pagar un precio, hay que cambiar la mentalidad. Hay varias cosas que fui entendiendo en el curso de reconfiguración, donde dije, tengo que cambiar completamente todo lo que creo respecto a emprender, todo lo que creo respecto a ser empresario, porque si no, pues voy a acabar en la ruina en esto, ¿no? No solo económica, porque en esa ya estaba, pero emocional, física, voy a acabar muy mal. Sí, definitivo. Hay un momento y un punto de inflexión donde uno tiene que tomar la decisión y qué bueno que lograste tomar esa decisión y pues es un punto de partida de donde te encuentras hoy en día. Una vez que empezaste ya con una mentalidad distinta, implementar otro tipo de estrategias. Cuéntanos como toda la evolución, porque es una evolución empresarial, pero también es una evolución personal. Lo primero fue que necesité aprender a tener estructura. Okay. O sea, que es una de las cosas que yo creo que ningún jefe que tuve antes de emprender, ni compañeros de trabajo, ni amigos de la escuela, nadie hubiera dicho, Diego es una persona estructurada. O sea, todos me hubieran descrito como una persona con una mente caótica. Entonces, yo mismo lo decía, tengo una mente que es un caos. O sea, no termino de pensar en una cosa cuando ya estoy pensando en 3 más y todas se mezclan en mi mente. De hecho, como de niño tenía insomnio por andar conectando cosas en mi mente. Entonces, primero tuve que aprender a ser estructurado y te usé de ejemplo en realidad porque decía, ¿qué estructura tiene Alejandro? O sea, cómo todo es tan claro cuando lo tienes estructurado en un diagrama por escrito, cuando lo tienes bien ordenado, las cosas fluyen mejor. Sí, sí. Entonces me costó muchísimo trabajo, pero algo importante es que con todo lo que yo había aprendido en China, básicamente me habían dicho, o sea, quien crees que eres es una historia que te cuentas. Es un pensamiento. Si puedes observarte desde quien realmente eres, puedes cambiar las cosas que no te funcionan. Entonces dije, ser un caos no me funciona. Tengo que ser estructurado. Entonces me empecé a dirigir hacia allá, me empecé a contar esa historia de yo puedo tener esta estructura y empecé por ahí. Y además tener disciplina, porque hoy las personas me preguntan mucho, ¿cómo dejas la procrastinación? O sea, ¿cómo dejas eso? ¿Cómo te quitas eso? Yo tuve que aprenderlo porque la verdad es que sí, los primeros meses de tener un emprendimiento quería ponerme a hacer cosas, pero terminaba haciendo todo menos trabajar.
Y entonces quería tener resultados, pero no quería hacer nada. O sí quería, pero lo dejaba para después. Y entonces en mi mente era un caos que no se podía ordenar. Entonces empecé por cosas muy simples a detectar pequeños pasos, a detectar pequeños logros que tenían una secuencia y que tenían una lógica. O sea, no era hacer lo que se me ocurría, ¿no? Que es lo que me dijo María, no hagas lo que se te ocurra. Sí, sí. Sigue una estructura, sigue un plan. Entonces seguí el plan y no funcionaba. Entonces vuelvo a seguir el plan y funcionó un poco. Vuelvo a seguir el plan, funcionó un poco más. Entonces en ese proceso me voy dando cuenta de que cuando hay estructura, cuando hay alguien que ya te explicó cómo se hacen las cosas y que funciona el sistema que te compartieron, entonces lo vas siguiendo. Y si vas siguiendo paso a paso, vas a empezar a ver resultados. Entonces, desde crear cursos, desde tener que plantearme los cursos que estaba dando, si los estaba dando correctamente, desde analizar un modelo de negocio y decir, ¿por qué escogí este modelo de negocio? Y me di cuenta de que lo único que estaba haciendo era copiar el modelo de negocio que yo conocía cuando trabajaba en otra institución. Y ahí es donde me doy cuenta, no tiene sentido. Tal vez no te conectabas tanto con esa parte. No solo no me conectaba, sino que incluso recordé lo que nos compartiste del Océano Azul. Ok, sí. La lección del Océano Azul. Eso sí, siempre he leído mucho. O sea, siempre me ha gustado mucho aprender. Nunca me ha gustado la escuela, pero siempre me ha gustado aprender mucho. Y cuando conecto con el concepto del Océano Azul, dijo, ok, aquí hay algo importante. Entonces veo el modelo de negocio y digo, esto no funciona. O sea, no funciona para nadie. O sea, solo funciona para quien creó este modelo de negocio. Pero hay otras personas que igual que yo están copiando ese modelo de negocio. Pero cuando empiezo a ver cómo se estructura una empresa, cómo se estructura un emprendimiento, me doy cuenta de por qué ese modelo de negocio solo estaba funcionando para esa persona y por qué cuando yo lo copié no funcionó y por qué cuando otras personas lo copiaron no funcionó. Y yo decía, todos lo están copiando y a nadie le funciona. Y con todo lo que nos enseñas en reconfiguración, empecé a decir, ya entendí por qué no funciona más que para esa institución. Entonces digo, pues tengo que crear el mío. Y ahí es donde inició esa parte. Donde inicia esa parte, donde empezamos a crear la comunidad, donde me empiezo a enfocar más en una comunidad que en dar cursos, en un acompañamiento a las personas, en una suscripción, en un continuo, que no quería que las personas pensaran en esto como un taller que toman y después lo tienen que hacer por su cuenta, sino un trabajo que vamos haciendo juntos y que se les van guiando a las personas paso a paso. Entonces digo, eso conecta más conmigo porque es algo que conozco y algo que he trabajado mucho tiempo. Y ahí es donde empieza a crecer realmente todo el proceso. Pero sí fue muchas pruebas que hice fallidas, pero fueron años de pruebas fallidas. O sea, la verdad es que luego parece que siempre te ha ido bien, ¿no? Cuando ya te va bien, todo el mundo pensará que parece, pero no, fueron muchos años de pruebas fallidas. Fueron muchos años, por ejemplo, de hacer transmisiones en vivo y que nadie las viera. O sea, algunas personas me dicen, oye, como que te es muy natural salir en vivo, en línea, hacer un live en YouTube o en Facebook y hablar y cosas así. Y le digo, no, es que fueron años donde nadie me vio, donde tenía todas las muletillas del mundo, donde me trababa mucho al hablar. Todavía me trabo de pronto al hablar, todavía hago muchos errores, pero me hubieran visto en ese entonces y dirán que, o sea, por supuesto que nadie me iba a seguir y nadie me seguía precisamente por eso. Pero cuando hay estructura, cuando hay un plan, cuando hay algo lógico, entiendes lo que estás haciendo, pues sabes que solo tienes que seguir el plan y buscar ser mejor, hacer las cosas mejor y va funcionando. Ok. Eso me parece súper valioso y creo que es una gran lección para todos, ¿no? No importa dónde te encuentras ahorita. Donde te encuentras ahorita es consecuencia de cómo tomaste las decisiones en el pasado y si quieres tener un mejor futuro, ahorita tienes que tomar mejores decisiones, pero siempre se puede cambiar. Siempre tienes la oportunidad de hacer una modificación, de tener una perspectiva distinta, sobre todo de trabajar con tus creencias y construir tu propio futuro. Pero tienes que estar dispuesto a pagar el precio y es parte de lo que te tocó hacer a ti. Ahora, cuéntanos un poco sobre qué consiste la membresía que tienes, porque
estoy seguro que las personas que nos escuchan están pensando sobre, sí, quiero cambiar mi vida, sí, me hace sentido ese tema de hacer distintos tipos de ejercicio, pero cuéntanos un poco más sobre la membresía como para poderlo tangibilizar este espacio, porque puede ser como muy amplio y puede ser como muy difícil de entender hasta que no le pones cierto orden. Claro. Y compártenos un poco. Nuestra membresía es un modelo de suscripción donde tú te integras para no necesariamente aprender ejercicios y métodos, sino para aprender cómo integrar esto a tu vida. Esa es mi idea, esa fue mi idea en un inicio. Entonces, vamos enseñándole a las personas los fundamentos de la técnica, porque para empezar viene de China, entonces hay conceptos que no existen en Occidente. Hay formas de ver el mundo que son distintas y hay cosas que literalmente son nombres chinos o ideas chinas. Entonces, nosotros a través de la membresía les vamos mostrando a las personas cómo entrar en un estado de presencia, cómo sentir el cuerpo, cómo coordinar los movimientos, la mente y el cuerpo, cómo irse conectando. Y entonces los vamos llevando paso a paso de un ejercicio muy sencillo a secuencias más complejas de movimientos, a cosas fáciles de hacer, a versiones más demandantes, ya sea físicamente o de tiempo, de concentración, donde tienes que estar enfocándote en una sola cosa. Y esto puede parecer muy difícil. Para mí fue tremendamente difícil, pero cuando sigues esta metodología que aprendí en China, lo puedes lograr. O sea, yo no sabía lo que era el silencio en la mente hasta después de un mes en China, donde nos ponían curiosamente a no hacer nada. Y es una de las cosas que pueden ser más retadoras para mis alumnos, sentarse y no hacer nada. Porque empiezan a sentir que algo está mal, necesitan hacer algo, necesitan hacer algo. Pero no puedes moverte para nada, y si de pronto te empiezas a dormir y a cabecear, no lo tratas de detener. Si piensas y te distraes, tampoco lo tratas de detener. Entonces es un completo observarte, y ahí es cuando empezamos a entrar en silencio. Pero es como un ejemplo de cómo cosas que a veces uno piensa que son imposibles, solo se necesita una guía. O sea, de la misma manera yo decía, emprender es imposible porque te vuelves tu propio esclavo, es muy difícil, tienes que ser de cierta forma para lograrlo. O sea, cuando sigues una metodología te das cuenta de que lo puedes hacer. Entonces, de esta misma manera, en la membresía buscamos llevar la metodología que les muestre que si vas haciendo progresivamente los movimientos, cada vez lo vas a hacer mejor. Si las meditaciones las observas progresivamente, vas a concentrarte más. El concepto del chi, desde el principio la gran mayoría puede tener una experiencia de decir, ok, esto es el chi, sí, pero progresivamente vas entendiendo mucho mejor cómo es que realmente sientes un flujo de algo energético dentro del cuerpo que pues parece un cuento chino, pero que realmente lo puedes experimentar. Entonces todo es una forma progresiva que nos va llevando hacia esta conciencia de uno mismo, y lo que hacemos es dos cosas. Para las personas que tienen la disponibilidad de tiempo para conectarse en vivo con nosotros para practicar, se conectan en vivo media hora, una hora. Tenemos distintas versiones. ¿Cada cuándo son esas conexiones? Lo que quería yo es que fuera posible para distintas personas. Entonces, digamos que tenemos clases en las mañanas de media hora a una hora, y clases en las noches de media hora a una hora. Y entonces las personas escogen su horario y se conectan a la hora que ellos quieran. Y toda la semana, digamos, hacemos lo mismo. Esta semana se va a enfocar en esta meditación. Esta semana se enfoca en este movimiento. Esta semana en esta secuencia. Tenemos que trabajar mucho, por ejemplo, con nuestra columna lumbar. Entonces, toda la semana o 2 semanas seguidas, 3, lo que sea necesario, vamos a enfocarnos en relajar, abrir la columna lumbar. Y así nos podemos ir por distintos temas. Y vamos teniendo las clases, los horarios, varios instructores damos las clases y las personas se conectan en vivo y ya. Pero hay muchas personas que sus horarios no son adecuados, ¿no? O sea, dicen, me encantaría poder estar en vivo, pero a esa hora me estoy yendo a trabajar, o a esa hora tengo que hacer alguna otra actividad, y cuando tengo libres a las 2 de la tarde y tú no tienes clases a esa hora. Entonces tenemos una versión donde todo está pregrabado y entonces te lleva de la mano, y lo que hacemos es darle seguimiento a las personas para saber cómo van, qué dudas tienen. Y no solo son clases, sino que siempre a la semana dedicamos 1 hora y media de sesiones de comunidad que les llamamos, donde hacemos cosas desde compartir las experiencias, hacemos casos de estudio, hablamos de
De teoría, básicamente, de las experiencias de cada uno de nosotros, de integrarnos. Entonces los vamos llevando para crear esta comunidad donde lo más interesante es que unos y otros se van compartiendo lo que van entendiendo. Tenemos una especie de caso de estudio, pero donde las personas nos dicen ellos cómo lo resolverían en lugar de nosotros. Claro. Y eso también es muy interesante porque a veces, no sé si te pasa, pero tú explicas algo y cuando te explican lo que entendieron, te quedas así como que, pues no es lo que yo expliqué, pero está interesante tu punto de vista, ¿no? Sí. Entonces ahí eso es parte de lo que vamos haciendo para que se vayan nutriendo no solo de, como dices, de maestros o gurús, porque realmente buscamos más como que seamos una comunidad. Que yo en lo personal les digo, a ver, yo soy Diego Camarena, el que me diga maestro, pues yo no sé a quién le hablan, ¿no? Porque justo lo que tratamos de hacer es ser una comunidad. Sí estoy dirigiendo la comunidad, sí está bien, pero la técnica desde su creación busca romper estas barreras entre el maestro y el alumno y decir, todos estamos en el mismo camino. Y todos estamos conectados de alguna manera. Claro, todos aprendemos de todo. Está padre eso, porque yo sí creo que la gente aprende más 360 grados que de una vía. Entonces el poder el compartir y el poder de contrastar ideas y de percepciones, eso ayuda un montón. Y me encanta que lo tengas como una membresía, porque cuando tienes un curso, el curso empieza y termina y después de eso no hay nada. Y si el verdadero crecimiento y transformación es progresivo, pues necesitas tener una progresión, necesitas saber si te equivocaste, lo hiciste bien, lo hiciste mal, o qué hacer en el momento en el que se te presenta una situación que no sabes cómo manejarla, ¿no? Porque seguramente le ha pasado a muchas personas que de repente tal vez están en una meditación y se acordaron de algo y se estresaron, o tal vez pasó algo totalmente distinto a lo que esperaban. Y el poder tener esa contención o esa guía por parte de un grupo que ya sabe cómo funciona y también conoce los distintos escenarios es algo invaluable. ¿Qué tipo de personas llegan normalmente a tu comunidad? O sea, ¿cuál es el perfil? ¿Son más mujeres, más hombres o qué características tienen? Dominantemente mujeres. Okay. Dominantemente mujeres son quienes les llama más la atención esto. Y también en un principio, por cuestiones de mercadotecnia, llegaban más mujeres con algún tipo de enfermedades. Okay. Sin embargo, siempre me preguntaban las personas, oye, ¿cómo le hago para que mi hijo quiera aprender esto? ¿O por qué no vienen personas más jóvenes? Deberían de ser a quienes les interesa. Entonces me di cuenta de que también la forma en la que comunicamos importa mucho. Yo siempre busqué que las personas jóvenes se acercaran a esto. Yo me acerqué a los 25 años, pero en realidad mi camino con esto empezó a los 12. Claro. O sea, es algo que yo traía. O sea, la primera vez que aprendo esta técnica no es nuevo para mí. Yo ya llevo más de 10 años pensando en estas cosas. Entonces digo, sí hay muchas personas que les interesa, pero que no se les ha presentado de la manera correcta. Entonces, actualmente les hemos mostrado a las personas que lo que estamos buscando aquí no es curar una enfermedad. Lo que estamos buscando es cambiar internamente las cosas que provocan que experimentemos mucho sufrimiento en la vida, y eso muchas veces se transforma en una enfermedad. Y son diálogos internos, son creencias que nos están que están impactando en nuestra vida ahí de manera inconsciente, y eso es lo más importante, que es completamente inconsciente, y que cuando pueden empezar a conectar con su cuerpo, a meditar, a sentirse, empiezan a ser consciente de todo eso que estaba ahí. Ya te dices, ay, ¿a poco eso es lo que yo pienso, es lo que yo creo? Y más aún, puedes empezar a hacer cambios al respecto. ¿Nos puedes compartir algunas de las creencias que se presentan más en la comunidad, sobre todo cuando van llegando? Claro. El miedo es el mayor. O sea, ¿miedo a qué? A todo. Hay algo interesante que plantea quien desarrolló la técnica, que fue el que dijo, aquí está la raíz de todo. Y que genera muchos miedos. Él lo que encuentra es que la humanidad, digamos, en su etapa muy temprana, antes de la civilización, antes de las ciudades, antes de la agricultura, no entendía del todo su potencial, pero veía la naturaleza y entonces en su mente pues reflejaba la naturaleza. Entonces, si imaginamos que nuestra conciencia, nuestro verdadero ser es como un espejo, nosotros teníamos el espejo completamente puro y reflejábamos lo que veíamos de la naturaleza. Sin embargo,
tenemos la capacidad de crear nosotros otra versión del mundo en nuestras ideas. Entonces, todo lo que hemos creado, o sea, por ejemplo, estos micrófonos, los dispositivos desde donde nos ven, todo ha sido algo creado en la mente de una persona o de muchas personas que lo trajimos a la naturaleza desde nuestras ideas. Entonces, así es algo que solo el ser humano puede hacer con este nivel de complejidad. Entonces, todo el tiempo estamos creando algo en nuestra mente y después lo proyectamos hacia nuestra vida. Y lo proyectamos desde cosas físicas hasta todo lo que nos pasa. Sin embargo, dice, cuando desarrollamos la creencia de que podíamos poseer personas, lugares y objetos, ahí empezamos a darnos cuenta de que si es mío no puede ser tuyo y si es tuyo no puede ser mío. Y entonces empieza una mentalidad cerrada de carencia, limitada, donde tengo miedo de perder todo lo que tengo, ¿no? Y además tengo miedo de perder incluso mi propia vida. Que antes no existía ese miedo porque estábamos en armonía con la naturaleza y sabíamos que era parte de un ciclo y estábamos más en paz con eso. O no lo pensábamos mucho, simplemente ocurría. Pero cuando empezamos a querer poseerlo todo, entonces empieza el miedo, y lo que más abunda en las creencias, en la raíz, es un miedo a perder las cosas, a que yo tengo algo que puedo perder, una posición que puedo perder. No les estoy hablando de que nos vamos a volver comunistas ni nada por el estilo, sino a darnos cuenta de que todo con lo que interactuamos pues es una interacción temporal. O sea, yo puedo decir, este es mi celular, ¿no? Pero en realidad es muy temporal. Cuando se rompa, me lo roben, lo cambie, lo venda. O sea, en algún momento voy a dejar de utilizarlo. Y lo mismo aplica con el coche, con las casas. O sea, yo estoy interactuando con una persona, pero no es mi persona. Es una persona que la disfrutaría mejor si entendiera que no es mía y que es temporal. Entonces me enfocaría a disfrutar la interacción en el presente, en lugar de querer mantenerla a lo largo de la vida. Sí. Me recuerdas con eso una frase que es sistémica, que me ayudaba mucho al tema de cuando había algunas posesiones o personas con las que tenía mucho apego, y es la frase de: sé que te voy a perder, pero mientras te tenga te voy a disfrutar al máximo. Y esta frase me la repetía una y otra vez, y había cosas que simplemente empezaban a moverse en mi entorno, ¿no? Y se facilitaban las cosas, y cosas que estaban trabadas me ayudaba a fluir un poco más. Pero era esa conciencia de que todo es temporal y tienes solo que aceptar que es temporal, y mientras esté, padre, y cuando no esté no pasa nada, ¿no? Ya vendrá algo más. Y me gusta mucho esa filosofía. Sí, el doctor Pankin, que creó esto, nos dice mucho: dejen la experiencia, o sea, no se aferren a la experiencia pasada para que llegue la presente. O sea, porque queremos que todo sea como fue en algún momento. Es lo que conoces. Sí, es lo que conozco, pero el presente es la impermanencia. O sea, en el presente nada se queda. Entonces el presente es la transformación. Y entonces en el presente estás muy alineado con el orden natural de las cosas y pues se disfruta mucho. Pero sí, la principal creencia que tenemos que trabajar es ese miedo a que las cosas estén controladas por uno. O sea, todo debe de salir como yo quiero y jamás sale como uno quiere, ¿no? A veces tenemos destellos donde nos salen bien las cosas y muchas veces nos sale mejor que lo que habíamos imaginado. Pero cuando dejamos de tener un control tan fuerte sobre todo lo que está ocurriendo en nuestra vida y empezamos a fluir con ella, pues ocurre lo que dices, ¿no? O sea, estoy presente y te voy a disfrutar y voy a disfrutar la vida que tengo ahorita en el presente, porque te voy a perder, o sea, porque voy a perder todo lo que tengo. No es ni siquiera mío. Entonces, la experiencia que yo he tenido es exactamente lo que tú has tenido. Las cosas fluyen mejor cuando eres consciente de eso. Ya, wow. ¿Y cómo trabajas ese miedo con tu comunidad? ¿Nos podrías compartir algún ejercicio, algo que sea como práctico y fácil de implementar, que los que nos están viendo digan, ok, lo voy a hacer en este instante? Sí, lo más importante para perder el miedo es estar presente. Okay. O sea, en el presente ese miedo no existe. Existe cuando te vas al pasado o al futuro. Cierto. Pero en el presente no existe ese miedo. Y entonces muchas de las cosas que hacemos lleva a las personas a estar muy presentes. Hay una cosa que es muy sencilla que nos puede ayudar a estar presentes, que es sentir la punta de la nariz, sentir el corazón y sentir la respiración. Si hacemos las tres cosas con los ojos cerrados y estamos percibiendo punta de la nariz, corazón y el ritmo de la respiración,
Si lo hago durante suficiente tiempo, voy a empezar a sentir los latidos del corazón. Entre más sienta los latidos del corazón, más me centro en ellos. Y ahí es donde vemos el presente sin permanencia, porque este latido ya pasó y ahora estoy en este, y ahora estoy en este. O sea, no nos importan los latidos de hace un minuto, no me importa este que estoy sintiendo. Y en muchas ocasiones el simple hecho de habitar el corazón, de sentirlo, nos puede llevar incluso a sentir su forma, porque tenemos un sentido, además de los 5 que reconocemos, uno que se llama la interocepción, que es cómo está nuestro cuerpo configurado por dentro. Entonces, la conciencia humana es capaz de percibir la forma exacta del corazón y su movimiento. Si lo hacemos durante suficiente tiempo, lo vamos a sentir, cómo bombea, cuáles son las cavidades que hay dentro del corazón y cómo está circulando la sangre. Llegados a ese punto, estás completamente presente. Y entonces, ahí, curiosamente, algunos de nuestros alumnos lloran, ríen, se enojan, tienen a veces alguna especie de catarsis. Le llamamos nosotros una reacción de chi, pero ahí es donde empiezan a dejar fluir cosas que están completamente atoradas. Y nada más es con estar presente. No es magia, es un trabajo que se hace constantemente, pero si se hace de esta forma constante, entonces nos va a llevar a ser mucho más conscientes, a conectar mucho más profundo. ¿Cuánto tiempo tiene que hacer esto una persona? Es decir, porque el tiempo tiene distintas dimensiones, ¿no? Uno es ¿cuánto tiempo al día debe dedicarle una persona y durante cuánto tiempo tiene que hacerlo para que empiece a notar una diferencia? Okay. Hay 2 respuestas en esto. En China, el doctor que diseñó esto, pues con su naturaleza de médico, invitó a muchas personas de la comunidad científica a poner a prueba lo que él había diseñado. Entonces hicieron mediciones, se publicaron más de 4,000 papers de investigación y se llegó a una estadística que el 95% de las personas tenían una mejoría tangible en su estado de salud después de practicar 24 horas días, 8 horas diarias. Esa fue la medida que hicieron. Entonces dijeron, si tú practicas este tiempo, tienes el 95% de probabilidad de que podamos medir claramente y tú tengas muy claro que algo cambió fisiológicamente en ti. Okay. Ahora, esa medida es un poco difícil, ¿no? Porque sí, tienes otras cosas que hacer en tu vida, ¿no? Sí. Si eso te retiras un mes y te dedicas a eso. Mi respuesta que les doy a las personas es que nuestro objetivo es que lo hagan todo el tiempo. Los movimientos, les digo, 2, 3 veces a la semana, 3, 4 veces a la semana, media hora, te van a ayudar a ver un cambio. Y desde las primeras veces, y esto lo recibo de la mayoría de mis alumnos, desde la primera vez empiezan a ver un cambio, pero después regresan a su vida ordinaria. Sí. Entonces, les digo, tienes que regresar a la meditación, al trabajo interno, para que esto empiece a permear en tu vida ordinaria y empiece a ser tu estado más natural. Pero desde 3, 4 veces a la semana, media hora al día, las personas en un par de meses deberían de estar viendo ya que esto empieza a tener un impacto. Desde cualquiera, desde la primera meditación ven el cambio, pero ahí. Sí. Entonces lo que queremos es que después de unos 2 o 3 meses empiezan a ver que esto ya impacta en su vida. Sí. Sí, que se amplifique, ¿no? Porque una es sentirte un poco mejor y la otra es que tú ya lo veas como un resultado visible y comprobable. Fantástico. Me parece que es algo bastante razonable para cualquier persona y cualquiera debería que interesado en este tema debería de experimentarlo, de darse la oportunidad de atreverse y darse ese regalo, ¿no? Porque creo que es un regalo para ti mismo. Al final tenemos una vida, tenemos un cuerpo y tenemos un momento en el tiempo en el que vamos a estar aquí. Y que va a terminar como lo estamos hablando y pues tú decides como persona qué quieres hacer en esa vida, en ese tiempo y en esta existencia y con tu cuerpo. Si tú decides maltratarlo, pues te durará poco tiempo y pues tendrás estas complicaciones, pero si decides alimentarlo de la forma adecuada y darle ese cuidado, pues te va a dar para mucho más, ¿no? Al inicio nos platicabas también que las personas que practican esta técnica viven más y les va, viven mejor. Cuéntanos un poquito de eso. A ver, desde los 12, 13 años leí algo que me llamó mucho la atención porque yo como a esa edad tenía como miedo por morir. Hasta que leo en uno de estos libros que tienes que elegir entre el miedo a la muerte o el amor por la vida. Curiosamente, quienes tienen amor por la vida viven más y viven mejor que quienes tienen miedo a la muerte. Porque el miedo a la muerte estresa el cuerpo, eso cambia el funcionamiento del sistema nervioso,
tensa todos los músculos, cambia el funcionamiento del sistema endocrino, empiezas a producir mucho cortisol, adrenalina, prolactina, cosas que tensan, cosas que te provocan rigidez. Sí. Y el sistema inmune se deprime. Entonces, estos miedos constantes provocan este estado fisiológico. Cuando estás presente y amas lo que estás haciendo, ocurre todo lo contrario. El sistema nervioso se relaja, los músculos están suaves, lo que se produce internamente son serotoninas, oxitocinas, la oxitocina, que es como la hormona del amor, el químico del amor, te sientes como enamorado de la vida, te sientes contento con lo que estás haciendo y el sistema inmune se refuerza. Entonces, de esta manera es que quienes están contentos haciendo lo que les apasiona, presentes, disfrutando lo que sea, incluso el trabajo que están haciendo, entonces van a vivir mucho más tiempo y van a vivir mucho mejor ese tiempo que vivan. Claro, amando la vida, porque estás en condiciones para eso y porque lo alcanzas a ver. No, fantástico, me gusta mucho. Ahora, compártenos, este podcast se llama Reconfigurados y para estar en el lugar donde te encuentras tuviste que hacer una reconfiguración o una transformación. Compártenos una transformación mental que tú hiciste, ¿no? Una reconfiguración mental, es decir, cómo pensabas antes y cómo piensas ahora, que este nuevo pensamiento te permite tener lo que ahora tienes. Compártenos una reconfiguración que tuviste financiera, cómo manejabas el dinero antes y cómo lo manejas ahora que te permite estar donde te encuentras, y una reconfiguración que hiciste con tu negocio, con tu organización, cómo lo manejabas al inicio y cómo lo manejas ahora, y ese contraste que tuviste que hacer que te permite estar donde te encuentras ahora. Claro. Bueno, mental. Una de las cosas que más tuve que cambiar fue la idea de yo no puedo y la idea de yo no merezco. Esa no la reconocía. Entonces, el camino me llevó a reconocer que había una creencia de yo no merezco esto. Yo no me merezco este primer lugar o yo no me merezco estar visible ante los demás. Y eso era realmente lo que estaba pasando, no era vergüenza. Era una mentalidad de yo no puedo, no merezco, no soy capaz. A pesar de que, pues, podría decir que me ha ido bien generalmente en la vida. De todos modos, ahí en el inconsciente, que era completamente inconsciente, como les decía, estaba ahí, no puedo. Entonces, de eso salió, por ejemplo, en el cuestionario, ¿no? De creencias. Y lo veo en relación con el dinero y me empiezo a dar cuenta de que hay algo que tengo que cambiar ahí. Entonces, algo que me llamó mucho la atención es que en el programa largo que tenías en ese entonces, que estábamos un año tomando... Máxima Transformación. De Máxima Transformación, que tomamos un año contigo. La última vez que tomo reconfiguración financiera, como año y unos meses después de haberme integrado, me doy cuenta de que la calificación ha cambiado por completo. Entonces digo, en tan poco tiempo que hice, o sea, fue estar ahí en los cursos. Y eso es interesante porque... muchas veces el inconsciente se cambia inconscientemente. O sea, no me fue tan claro qué fue el punto exacto donde se cambió esa creencia, pero el haber estado entre las personas que estábamos en el curso, en tantos cursos, viendo tantas posibilidades, escuchando los casos de éxito de otras personas, conociendo a esas personas que habían estado como yo y habían cambiado, que se habían sentido como yo y habían cambiado. O sea, el haber convivido, y esa parte me llamó la atención en ese momento, las personas, la comunidad, la sociedad que tenía un objetivo, una mentalidad, fue parte importante de haber llegado a ese punto donde digo, cambié. O sea, notablemente cambié porque no solo lo vi en mis calificaciones que me puse, sino que lo estaba viendo en resultados en mi vida. Sí. Entonces esa fue una mentalidad importante que tuve que cambiar para poder hacer esto, que posiblemente otras personas lo tienen y tal vez, como en mi caso, ni siquiera lo saben, ¿no? Hoy en día, y es lo que está pasando. En cuestión financiera, yo soy un caso de éxito del mapa de riqueza. O sea, desde que lo presentaste el mapa de riqueza, para mí tuvo todo el sentido del mundo, porque no sabía qué había pasado con el dinero que había ganado desde que había empezado a trabajar hasta ese momento. No sabía dónde estaba.
decía, bueno, a lo mejor ya que hay ese mapa de riqueza hay un poco aquí, un poco allá y eso, pero cuando vi todo la cantidad de dinero que había pasado por mis manos, dije, ¿dónde está? No tengo idea. Empiezo a llevar el registro mes con mes y empiezo a dar cuenta de dónde se está fugando todo el dinero. Entonces comienzo a tomar mejores decisiones y desde el 2018 a la fecha, religiosamente, mes con mes, hago mi mapa de riqueza y eso me ha permitido llevar muy buenas finanzas al grado de que empezó a crecer un montón porque cuido muy bien el dinero. Sé dónde está, sé a dónde se fue, sé cuánto va a entrar. Entonces, todo ese tipo de cosas te dan una seguridad, una tranquilidad que antes estás así como que, ay, no sé si me va a ir, como que con miedo abres el archivo del estado de cuentas así de cuánto debo y los impuestos así de que no sea mucho. No, ya hay mucha estructura y el mapa de riqueza me va diciendo qué hacer y cuando hay descalabros o hay malas decisiones que pues siempre las puede, uno es susceptible, ¿no? A que aparezcan, o pues como en este caso, ¿no? En la economía actual, cuando estamos grabando esto, donde hay aranceles por todos lados, es un caos mundial la economía, sí. Pues incluso en esas condiciones sabes qué hacer, ¿no? Claro. Dices, ok, puedo hacer esto, voy a mover el dinero aquí, lo voy a mover allá, pero eso te da algo muy, muy claro. Porque tienes visibilidad y eso es importante. Sí, o sea, cuando ya lo puedes ver así, dices, ya sé, ¿no? Y ya sé dónde está el dinero, ya sé qué ha ido pasando con él. Eso también te ayuda a tomar mejores decisiones con el dinero. Sí, sí. En el caso de la empresa, yo creo que lo más importante ha sido trasladar esta estructura a la empresa porque las primeras personas que me ayudaron, las primeras personas que contraté, les tuve que pedir que me prohibieran hacer cosas. O sea, porque les estaba diciendo, es que saben que se me ocurrió esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y me decían, sí, grandísima idea. Y le estaban ejecutando y le decían, oiga, no, esperen, vamos a cambiar porque ya se me ocurrió otra cosa mejor. Y me decían, sí, está mejor lo que se te ocurrió. Y entonces de pronto nos damos cuenta que no avanzábamos, ¿no? Por andar. Sí, o sea, es que se me ocurrió algo mejor. Es que entonces sí, un día me dijeron, es que no se puede así. O sea, no terminamos de implementar una de las cosas que nos pediste que hiciéramos y ya se te ocurrieron 3 más. Entonces dije, ok, no me vuelvan a hacer caso. Entonces me quité eso y entonces dije, vamos a hacer algo estructurado y vamos a hacer planes porque yo manejaba como mi modelo de negocio, manejaba todo esto para mí, pero no se lo había trasladado a los demás, no le había dicho a los demás. Y bien que nos dices, ¿no? Cuando llegues así con tu equipo de trabajo, se los vas a presentar y les vas a decir, así vamos a trabajar, pues eso no lo hice yo. Y sí, ya después de varias veces de estar fallando en ese sentido, tengo mi libreta de máxima transformación y cuando me atoro todavía la abro, ¿no? A la fecha todavía digo, no sé qué hacer. Bueno, a ver, vamos a leer. El problema está en el marketing, el problema está en el negocio, que algo no está fluyendo bien. El problema está en otro lado. Entonces me echo un clavado a mi carpeta de máxima y digo, a ver, empiezo a leer, digo, ya se me ocurrió. Entonces, en ese entonces dije, no, es que justo lo que tenía que hacer era traer toda la estructura que yo ya tenía en la mente, la tengo que traer acá, pero además necesito empezar a crear organigramas y cosas así, porque antes era todo un caos donde todos hacen todo, donde nadie sabe qué hacer y entonces tuve que hacerlo y a la fecha lo seguimos haciendo. A la fecha seguimos diciendo, a ver, ahora vamos a hacer esta parte, le vamos a dar estructura a esta parte. Ahora le vamos a dar estructura a esta parte, ¿no? Y un orden y una secuencia. Y vamos teniendo un orden para decir, a ver, ¿qué es lo más importante? Esto. Entonces ahí nos enfocamos esto. Ahora, ¿qué es lo más importante? Y ahora ya no estamos apagando fuegos, ¿no? Ahora es así de, a ver, esto es lo que necesita atención. Ya avanzamos aquí, ahora vamos por este otro lado y así vamos avanzando. Buenísimo. Sí, es un contraste importante porque un emprendedor normalmente es retador trabajar con un emprendedor porque el emprendedor tiene muchas ideas, ¿no? Y ya cuando tienes una estructura y un plan, aún teniendo planes estratégicos, a veces hay ideas alrededor de los puntos, pero sí te da mucho más orden. Y algo que le compartí a la gente, por ejemplo, de Máxima Transformación, es que aquí no vamos a ver tácticas,
que hoy en día están de moda y el día de mañana ya dejan de funcionar, sino todo lo que tienes ahí es la esencia, son los modelos de cómo funcionan y cómo operan, que puedes regresar una y otra vez. La táctica va a cambiar la táctica, pero no va a cambiar la forma en la que está estructurado el modelo, y eso siempre lo vas a poder tomar para mejorar, para optimizar y para respaldar tus decisiones. Así que qué bueno que regresas a esas notas. Diego, si volvieras a empezar desde cero, y me gustaría que me lo compartieras no tanto desde el desarrollo de la comunidad, sino desde la transformación que tú tuviste como persona. Puede ser un poco la transformación que tienes con tus alumnos. ¿Cuáles serían los pasos que deberías de seguir? ¿O qué seguirías si volvieras a empezar? Lo más importante es pedir ayuda. Okay. Es aprender que no debo de hacerlo todo yo solo. Lo intenté al principio. Yo creé el sitio web, yo creé los formularios, yo creé el marketing, yo creé las campañas, yo creé los videos, yo los edité, yo daba las clases, yo básicamente trapeaba el salón donde íbamos. O sea, no quería que nadie me ayudara. Y es un estado de soberbia cuando ya lo afronté. Lo hacía según yo para ahorrar, ¿no? Pero porque tenía todo lo de deudas. Pero en realidad era un estado de soberbia lo que no me dejaba yo ayudar, no pedía ayuda. Entonces, me acuerdo mucho de un video de Ernesto Siroli, no sé si lo ubicas a él, pero él es justo asesora a personas que están haciendo un emprendimiento, y él dice: jamás intentes hacer una empresa, un emprendimiento por tu cuenta, porque nunca hemos encontrado a alguien que lo pueda hacer, nunca ha existido esa persona que pueda hacerlo. Y se necesitan distintas habilidades, distintas capacidades, conocimiento que tú no tienes. O sea, nadie puede tenerlo todo. Entonces, lo que sí haría yo diferente sería pedir ayuda constantemente, y en lugar de estar pensando en cómo voy a hacer esto, sino pensar en quién ya lo hizo, quién sabe cómo se hace esto y quién me puede ayudar a que esto se haga mejor. Entonces, conectar con las personas, conectar con alguien que sabe hacerlo, dejarme guiar por alguien que sabe hacerlo, para mí es esencial, y es lo que haría, porque durante un buen rato no lo hice. A pesar de que tomé todas las máximas y todo, de todos modos, me lo traía así como un trabajo que tenía que hacer yo. Entonces, ahora en GAE, pues hay muchas cosas que agarro que digo: esto te va para ti, esto va para ti, esto va para allá. Necesitamos encontrar a alguien que nos ayude para esto, necesitamos encontrar a alguien que nos ayude en esta otra cosa. ¿Cómo me voy quitando yo de trabajo para que haga mejor lo que sí sé hacer bien? Traté de hacerlo todo y fue muy difícil. Entonces, como me gusta aprender cosas y me gustan los retos, pues pensaba que eso era bueno, ¿no? Pero la verdad es que si me enfoco, y eso es como lo que haría diferente, enfocarme en lo que sé hacer bien y enfocarme en lo que va a ayudar a que la comunidad crezca. O sea, es como la clave. O sea, si me enfoco en una cosa a la vez, va a funcionar mejor. Eso también fue un gran aprendizaje, de empezar a leer más. Creo que ese libro tú también nos lo recomendaste, el de One Thing. One Thing. Ajá. Sí. Lo leí y dije, a ver, anotaba las cosas que recomendabas de lectura, y ese fue uno que también dije: voy a hacer eso, porque siempre quería hacerlo todo. Entonces, cuando dije una cosa, enfocarme en una cosa, cuando empecé a enfocarme así de hoy solo voy a hacer esto. Y es curioso porque ahora en mi vida de emprendedor hay personas que me dicen: es que cómo te divides en tantas personas, haces muchas cosas. Yo les digo: no, es que el secreto está en hacer una cosa bien cada día. O sea, las personas, esto es lo que yo siento, que logran cosas extraordinarias, no es porque necesariamente hacen cosas extraordinarias, sino porque hacen las cosas bien de forma ordinaria. O sea, hacen cosas ordinarias de forma consistente. Sí, sí, sí. O sea, en lugar de estar haciendo así de hoy me desvelé, hice todo y lo saqué. Sí, pero vas a estar toda la semana fundido. Entonces, haz una cosa bien hoy, haz la siguiente día una cosa bien, y esa consecución de cosas bien van a hacer este efecto compuesto que va a transformar las cosas. Para mí esa es una clave: no tratar de hacer demasiado, solo una cosa bien cada día, y eso es lo que termina pareciendo que haces muchas cosas, pero no, en realidad es esa consistencia lo que hace que se amplifica. ¿Cuál es el camino que siguen tus alumnos de cero a un estado adecuado de conciencia y de su ser?
Cero es nunca han meditado, nunca he hecho estos movimientos, no sé ni qué es eso del chi, no sé nada de China, pero quiero mejorar mi calidad de vida. Ok, entonces lo primero que hacemos es movimiento. Tratar de meditar de inicio es lo más difícil. La mayoría me dicen no lo puedo hacer y hoy menos con tantas distracciones en redes sociales. La mente entra muy dispersa a un trabajo de este estilo. Entonces, para centrarlo es movimiento. Y entonces del movimiento los llevamos a meditaciones cortas, a movimientos suaves, a que entiendan el concepto del chi, a que lo experimenten, a que se den cuenta de que realmente lo pueden sentir y después los llevamos a la mente, a que hagan meditaciones sencillas, muy poderosas. A todo en esta práctica me gusta porque todo es muy sencillo, pero es lo más potente. Entonces es curioso porque como que en lugar de que lo más complejo del mundo, la postura más difícil sea la que más te va a ayudar, no, la postura más sencilla es la que más te ayuda. La meditación más sencilla es la que más te ayuda. O sea, queremos así cosas súper complejas, pero no, en esta técnica también he aprendido eso. Lo más sencillo es lo que más le ayuda a las personas. Entonces los ponemos estas cosas sencillas por poco tiempo y van dándose cuenta de estos cambios. Los cambios a donde nosotros queremos que lleguen, que nos lo comparten con frecuencia. Te pongo un ejemplo. Una alumna que nos compartió que su esposo había chocado y que le habló para que fuera. Dice, cuando llegue, esto nos lo compartió la alumna, dice, cuando llego al lugar del accidente era pérdida total y no sabíamos cómo es que mi esposo había salido vivo de esa y sin lesiones, ¿no? Entonces ni él sabe ni nadie sabe. Dice, pero él no estaba preocupado por el auto. Él estaba preocupado porque me iba a enojar. Entonces, dice, o sea, te lo juro que si yo no hubiera practicado esto, sí me hubiera enojado. O sea, ya que lo hubiera visto, tú estás bien, entonces ahora sí, ahí te va toda la regañada, la peor del mundo. En otra ocasión nos compartió otra persona que tenía empleados, ¿no? Y que cuando colgó, el empleado se quejó de ella, pero no se dio cuenta de que no había colgado, ¿no? Su empleado pensó que había colgado, pero no había colgado. Y estaba con amigos y dijo, es que mi jefa es una tal, y es una enojona. Y con las peores groserías que te puedas imaginar, se expresó de ella. Y le digo, oye, no colgaste, mañana hablamos. Entonces llegó y le dijo, ¿qué? Así como que pues ya me van a correr, ¿no? Entonces le dije, mira, yo reconozco que he sido una persona difícil de esta manera, que me enojo mucho, que te grito, te propongo algo, vamos a hacer esto. Yo ya no voy a hacer A, B, C, pero ahora tú necesito que hagas esto. ¿Te parece un buen plan? Y él así de sí, yo pensé que me vas a correr. Entonces, desde personas que literalmente han ido al hospital varias veces por ataques de pánico, que ahora me estén diciendo, es que luego como que mi mente tiene pensamientos intrusivos. Le digo, oye, date cuenta, hace 3 meses tenías ataques de pánico. Me dicen, sí es cierto, ¿verdad? ¿En qué momento cambié? O sea, eso es al punto que queremos que lleguen, donde se puedan estar en un estado de calma, en un estado de paz, donde ya no tengan estos miedos constantes que provocan enojos, que provocan muchas otras cosas y dinámicas que los dañan a ellos y a los demás. Entonces, tenemos muchos alumnos que están en ese estado donde dicen, es que no te lo puedo explicar, pero me pasó tal cosa, pero no tenía miedo, me sentía muy tranquilo, muy tranquila. Y eso es a lo que estamos buscando, a lo que tratamos de llegar. Muchos de nuestros alumnos, sus familiares les dicen, oye, ya te tocan tus clases, ya. Tu dosis, porque desde que practicas eso, nos caes mejor a todos, está todo bien en nuestra vida. Ya, ándale, ya. Muchas veces hay muchos que integran a toda la familia. Entonces, a eso es a lo que estamos buscando, una sociedad mejor. Excelente. Gracias por compartir eso, de verdad. Muy bien. Estamos por concluir este podcast y tu participación en el podcast. Un mensaje de cierre que nos quisieras compartir. Lo más importante que yo creo que he aprendido en todo este tiempo es que quienes creemos que somos es solo una pequeña porción de quienes podemos ser. Lo importante es la historia que nos estamos contando. Lo importante es saber que todo aquello que nosotros creemos, la persona que creemos que somos, es porque fue el resultado de un entorno, de una crianza, de circunstancias de las que no teníamos ningún control. Sin embargo, si eso no está funcionando para ti, tienes la capacidad de transformarlo cuando tomes la decisión, cuando pagues el precio. O sea, cuando quieras, estás dispuesto a pagar el precio, cuando haya dolido lo suficiente los resultados que estás teniendo, tienes la capacidad completa
de transformar aquello que no te está funcionando. Si cambias la historia que te estás contando, si sales de este piloto automático y te puedes observar desde un estado consciente, es posible hacerlo y cualquier persona tiene esta habilidad. Entonces, yo lo que más me gustaría es que las personas sepan que las dificultades que están pasando pueden ser diferentes si salen del automático y pueden observar desde su verdadero ser, desde su estado más puro. Wow, hermoso. Gracias por compartir. Diego, las personas que quieren continuar en contacto contigo, las personas que quieren aprender más de ti, ¿dónde te pueden contactar? Y si nos puedes hablar un poco más sobre cómo pueden inscribirse a tus programas. Ok. Donde más trabajo he hecho es en YouTube. Es como mi red favorita, donde pueden encontrar ejercicios, meditaciones para entender más a profundidad cómo son. Me encuentran como Diego Camarena o como la institución DACA y MI, que eso es D-A-K-A y latina M-I. Estamos en todas las demás redes sociales, aunque en realidad como que copiamos y pegamos para todos lados. La principal, todo lo diseñamos y lo pensamos para YouTube. Y nos encuentran en Instagram, en Facebook y en otros lados. Ahí en YouTube es el lugar donde pueden encontrar más estructura, ejercicios, meditaciones, para que aprendan y pongan a prueba lo que les estamos compartiendo, pongan a prueba la técnica. Ahora, algo importante para mí es que las personas que se acerquen a nosotros tengan resultados. Y por esa razón, cuando entra un grupo nuevo, nos centramos en ellos. Entonces, nosotros tenemos inscripciones o abrimos inscripciones solo 2 veces al año. Okay. Entonces nos centramos en ellos y a la próxima generación pues nos centramos en que tengan resultados. Entonces no sé exactamente cuánto van a escuchar esto. Posiblemente lo escuchen en otro momento donde no tengamos inscripciones o los agarre justo cuando estamos abriendo inscripciones. Pero en cualquiera de los dos casos, en YouTube nos encuentran para estar practicando y si quieren ir a mucha profundidad y a una guía paso a paso, compártanos su interés de formar parte de esta membresía y les daremos toda la información para que se inscriban cuando abramos lugares. Directamente desde YouTube. En YouTube nos pueden contactar o en Instagram es también una herramienta muy fácil. Okay. Lo encuentran como Dakai, mi conciencia en movimiento. Y ahí nos pueden encontrar muy fácilmente. Nos mandan un mensaje, los atendemos. Creo que es lo más fácil para contactarnos es Instagram. Okay. Es una buena herramienta de comunicación para nosotros. Excelente. Pues ya saben. Ya tienen datos de contacto, también ya saben cómo pueden entrar a la membresía, a los programas y bueno, hacer ese cambio que es tan importante en el ser para que pues realmente la vida la vivas desde otro nivel, desde un nivel extraordinario y desde el verdadero potencial que tienes como ser humano. Diego, muchas gracias por estar en Reconfigurados. Un honor estar aquí, un gusto estar aquí, de verdad.